Fiscalía decidió no perseverar en investigación por platas políticas de Soquimich contra el ex ministro del Interior, Rodrigo Peña, los hijos del senador Jorge Pizarro y otros 32 imputados. La razón: no hubo querella del Servicio de Impuestos Internos. Bueno, Ramón, ¿qué te voy a decir sobre esto? Se consumó algo que venía fraguándose hace años, ¿no? Recordemos que los casos que explotaron en su momento de financiamiento ilegal de la política, delitos varios, son del segundo gobierno de Michelle Bachelet, siendo ministro del Interior Rodrigo Peña. Y al comienzo se supo lo de Penta, ¿se acuerdan? Y ahí hubo un tipo de conducta de persecución y el Servicio de Impuestos Internos sí se querelló y ahí hubo ciertos resultados, algunos un poco ridículos porque fueron condenados a clase de ética, pero por lo menos quedó claro que los dos Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, cometieron delitos y no solo ellos, digamos, todavía hay toda una maquinaria de Penta, de esa empresa que tenía un montón fundó un consorcio con un montón de empresas muy influyentes y muy vinculadas a la UDI. Había toda una especie de asociación ilícita para financiar a la UDI. Y ahí cayó también condenado el ex senador Noboa, en fin. Pero después, cuando se empezaron a aparecer y a descubrir que los delitos no solo los cometía de financiamiento ilegal de la política, no solamente los cometía Penta, sino que muchas otras empresas chilenas y muchos otros grandes empresarios, sobre todo Soquimich, que además tenía la particularidad que no solo financiaba la UDI, sino que financiaba todo el arco político, corrompiendo a políticos de todos los sectores, todos, pero casi todos. De diferentes, podríamos decir. Cubría de derecha a izquierda y así se aseguraba una bancada transversal en el Congreso, se aseguraba funcionarios en el gobierno, es decir, corrupción con letra mayúscula. Y ahí hubo una gran operación de impunidad, cuyo principal eje fue que el Servicio de Impuestos Internos no se querellara, porque existe una norma que dice que los delitos tributarios, como emitir facturas ideológicamente falsas, entre otros, solo pueden perseguirse hasta el final y ir a juicio si es que hay una querella al Servicio de Impuestos Internos. No basta con la acción del Ministerio Público y la intención de la justicia de sancionar conductas delictivas. Tiene que haber una querella al Servicio de Impuestos Internos y así lo dice una ley y así la Corte Suprema lo dictaminó cuando se le pidió que dilucidara el tema, que decidiera. Entonces, toda la herramienta quedó en manos del Ejecutivo, porque el Servicio de Impuestos Internos depende del Poder Ejecutivo, depende del Ministerio de Hacienda. Entonces, cambiaron al director del Servicio de Impuestos Internos y pusieron a alguien que estaba disponible para no querellarse. Y ahí vino la famosa doctrina Escobar, del abogado Ricardo Escobar, que fue tributarista y fue director del Servicio de Impuestos Internos en tiempo de Ricardo Lagos, es su sobrino además, que decía que eso eran ilícitos, pero civiles, tributarios, pero no penales. En el fondo había una infracción tributaria, pero no había delito. Entonces, todo el financiamiento de la política, en definitiva, era un problema tributario de que no se pagaron impuestos, pero no era delito. Y esa doctrina, que la estoy resumiendo mucho, este nuevo director de Servicio de Impuestos Internos la hizo propia y no se querelló. Y así fue, esto hace años, fue fraguándose esto. El Ministerio Público empezó a guardar las cosas en los cajones, se le asignó otra fiscal regional. Cuando se jubiló del Ministerio Público el fiscal Gómez, que le pasó a la nueva fiscal de Valparaíso. En fin, pasaron los años y la tesis de no querellarse siguió vigente y esperaron el momento oportuno para que se consolidara todo esto y ahora ya es oficial. Los 30 y tantos inculpados por delitos vinculados al financiamiento ilegal de la política quedaron sin polvo ni paja, digamos. Se pueden sacudir el chaleco sin polvo ni paja porque
el Estado no los persiguió a través de esta triquiñuela. Ahora, ¿qué hizo el gobierno de Piñera muy astutamente? Porque esto fue transversal. Sokimich y otras empresas financiaron transversalmente la política, no solo la UDI como Penta. Confirmaron al director de Servicio de Impuestos Internos, cosa de mantener la política coherente en este sentido entre el segundo gobierno de Michelle Bachelet y el segundo gobierno de Piñera. La derecha y la izquierda, o la centroizquierda en este caso, unidas jamás serán vencidas, como dice el dicho, y se consolidó esta operación de impunidad. Operación de impunidad que es una de las cosas que más rabias daban y dan en Chile, que son parte del germen de lo que fue la revuelta social, el estallido social, que haya una justicia para los poderosos y una justicia para los sin poder. Aquí los poderosos con vínculos políticos y empresariales, no obstante los delitos de financiamiento ilegal de la política, no fueron sancionados, porque se le dio una interpretación, como expliqué, de que en realidad no eran delitos, eran infracciones pero no eran delitos. Y se corrompió, porque hubo corruptos y corruptores, se corrompió la política por muchos años y quedó en nada. Ese es como el gran resultado y la gran explicación. Es como una memoria que no está de más hacer memoria, porque la gente no tiene por qué acordarse de todas estas cosas, pero eso es. Oye, y una pregunta muy concreta. ¿Se reconocen las infracciones y ahí qué pasa? Le pagaron multas. Pagaron las multas, así como cuando uno paga un parte. Exactamente. Así digo, bueno, usted me evadió impuestos. ¿Para qué? Para financiar ilegalmente la política, para corromper políticos, pero eso olvidémonos. Usted no pagó cierto impuesto, páguelos ahora. Solo se mira de eso. Así es. Perfecto. Esa es la doctrina Escobar, que se la ha llamado del abogado, que es un muy buen abogado, además muy prestigioso, pero que en este caso yo creo que estuvo muy equivocado porque le prestó doctrina a una tesis que permitió la impunidad por el financiamiento ilegal de la política y la corrupción de la política. Lo bueno es que eso permitió, y con esto termino, permitió mejorar las leyes de la política. La clase política dijo, bueno, ya, aquí la cagamos, pero mejoremos para que no vuelva a ocurrir. Y se mejoraron varias normas para que no pueda volver a ocurrir esto, entre otras cosas. Para que esto no aparezca tan fácilmente como impunidad y ya. Para que ya no vuelva a ocurrir. Esa es la idea. Es decir, pueden haber trucos siempre, pero una idea, entonces por lo menos hay más barreras, dices justamente, hay que transparentar los financiamientos, se tiene que saber quién fue, cuánto fue, ya no pueden las empresas donar a la política, tienen que ser personas naturales, etcétera, etcétera. Hubo un gran empeño por mejorar la política para evitar esto, pero la cuestión, al final del día, que quienes cometieron delitos y corrompieron a políticos y políticos que dejaron corromper, quedaron impunes. En fin, tan. Bueno, y solo para agregar, además de la nota que habla de esta, bueno, de no avanzar en este caso por la falta de crédito de servicios de impuestos internos, también estoy viendo acá una nota del 27 de noviembre de 2015 del Mostrador, justamente, perdón, donde dice: el día que el director del Servicio de Impuestos Internos sinceró el freno de mano que se le puso en la investigación de platas políticas, y ahí aparece toda la explicación o detalles de lo que tú estabas comentando, de la doctrina Escobar, de cuál fue la mirada que tuvo y tiene, bueno, que ha desarrollado Fernando Barraza, el director del Servicio de Impuestos Internos, en este tipo de casos, etcétera, 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 ahí para que la gente pueda visitar estas notas en elmostrador.cl. Y lo particular, fíjate que todos los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos estaban, las asociaciones de funcionarios estaban en contra de esto. Querían perseguir los delitos, pero por instrucciones del director nacional, puesto ahí justamente para esto, no pudieron hacerlo. Director nacional que fue además renovado por Piñera para mantener la coherencia dentro de esta operación de impunidad. Ok, perfecto. Bueno, ahí están los datos para que puedan verlos en elmostrador.cl. Grupo de constituyentes y agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura pidieron la salida del almirante en retiro Jorge Arancibia de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención. El ex comandante en jefe de la Armada descartó dejar la instancia. Bueno, esto es como una provocación, ¿cierto? Porque yo no tengo nada contra el ex almirante Arancibia, no hay pruebas de que haya participado en ningún hecho ilícito en sí mismo, pero simbólicamente, todas estas cosas tienen mucho que ver con lo simbólico. Fue decán del dictador, fue decán de Augusto Pinochet. Eso simbólicamente es muy fuerte para las víctimas y sus familiares, ¿no?
Entonces, y él se presta para esto porque le gusta provocar, pues es de la derecha más dura y provocadora, tal como Teresa Marino, la señora Cubillo y él. Claro, una de las reflexiones que a mí me pasaba por la mente era ¿por qué no eligió otra comisión? No, por provocar, si eso no cabe ni una duda, digo, claro. Es como violencia simbólica. Exactamente, qué buen concepto, lo voy a adoptar. Violencia simbólica, porque no hay razones quizás concretas, objetivas, pero sí muchas subjetivas. Y la política tiene mucho que van a afectar a otros. Justamente. Hay otras comisiones. ¿Por qué va a estar en la Comisión de Derechos Humanos el edecán, el que fue decán de Pinochet? Es decir, es absurdo, ¿cierto? Además, él fue comandante en jefe de la Armada y se le reprocha que, siéndolo, no entregó toda la información respecto de las violaciones de derechos humanos cometidas por la Armada. Yo no sé si eso es cierto o no, pero eso acusan las agrupaciones, porque hoy día el tema de lo emotivo es parte de la política. Entonces es bien absurdo. No deja sino llamar la atención por qué quieren enturbiar el trabajo de la Convención Constitucional. Yo creo que son esfuerzos de la extrema derecha que no quiere una nueva constitución por enturbiar el trabajo de la convención, porque si no, no se entiende. Bueno, y en un ámbito muy distinto, en medio de la mejora de cifras de contagios en Chile, Kiss, la banda norteamericana, confirmó fecha de mega concierto de despedida en Santiago. El evento está agendado para el 20 de abril en el Movistar Arena, para el que las entradas adquiridas de 2020, que era originalmente este concierto, tendrán validez. Claro, abril 2021. Y más cerquita aún, el 7 de agosto va a haber el primer concierto histórico post pandemia, o durante la pandemia más bien, acá en Chile, encabezado por Camila Moreno en Talcahuano. Este sábado. Dulce y Agras también tocan, y es un lugar de nuestro país que está en fase 4. Tienen ahí varias medidas que van a tener que cumplir, pero yo creo que ya se está empezando a probar qué sucede. Hay que ir con mascarilla, tener pase de movilidad, no comer ni tomar en el concierto, etcétera. Bueno, ahí vamos poco a poco se va abriendo. Vamos, que se puede volver a los conciertos, esperamos ya con una cifra de contagio mucho menor. Bueno, estas y otras informaciones están en www.elmostrador.cl, el primer diario digital de Chile, y también pueden seguirnos en radiolaclave.cl y en las redes sociales @radiolaclave. Muchas gracias, Ramón Pozo, y nos vamos a la música recordando que un día como hoy, en 2007, después de muchos años de dejar ahí en pausa su tesis de doctorado en astronomía, la entregó el grandioso Brian May, guitarrista y compositor de Queen.